En este tema vamos a ver las funciones polinómicas y las racionales. Bueno, para hacer primero una introducción, vamos a ver los tipos de funciones que vamos a ver. Funciones polinómicas de grado 1 lineales, que son las rectas. Esto va a ser muy rápido porque es un repaso del tema 8 de geometría, y ya las habíais visto en tercero. Funciones polinómicas de grado 2 o cuadráticas, que son las parábolas, también las habíais visto en tercero. En tercer lugar, las funciones racionales, allí también incluiremos las de proporcionalidad inversa y veremos que su representación son hipérbolas. Y ya en el tema 11 veremos las exponenciales logarítmicas y trigonométricas. Recordar lo que vamos a estudiar en cada una de las funciones, por supuesto hacer su representación gráfica, dominio, recorrido, puntos de corte con los ejes, continuidad, diciendo en qué tramos es continua y clasificando las discontinuidades según sea evitable, inevitable. Si la función es creciente, decreciente y en qué tramos. Los máximos y los mínimos, diciendo la coordenada de los puntos y si son absolutos o relativos. Si la función tiene simetría o no, en caso de tener de qué tipo, si es par o impar. La periodicidad, en caso de que sean periódicas, hay que indicar el periodo. Y las asíntotas que veremos. Empezaré a trazaros un poco la idea de qué son las asíntotas. Empezamos rápido con las rectas. Las rectas son funciones polinómicas de primer grado, que quiere decir que tenemos y igualado a un polinomio de grado 1. Si os fijáis, la x no tiene exponente. Bueno, sus características principales es una recta, la m nos marca la pendiente, la inclinación, acordaros, pendiente 1 significa que la recta tiene 45 grados, y la n es la ordenada en el origen, es decir, el punto en el cual la recta corta el eje y. Si la m es 0, es decir, si no tiene pendiente, tendremos una recta horizontal. Si la recta es horizontal, habrá una simetría par. También decir que si la pendiente es positiva, tenemos una función creciente, y si la pendiente es negativa, pues tendríamos una función decreciente en todo el dominio, que el dominio son siempre todos los reales, porque nosotros podemos calcular la función para cualquier valor de x. Una recta no tiene ni máximos ni mínimos, y el recorrido de la recta en principio será también todos los reales. Tendremos valores en todo el eje y siempre y cuando la pendiente no sea 0, porque si la pendiente es 0, el recorrido será únicamente un punto, que será el valor de la función. Pasamos a las funciones polinómicas de segundo grado, o también llamadas funciones cuadráticas. Ahora tenemos un polinomio. Ahora, en lugar de llamar m y n al término en x y término independiente, les llamamos a, b y c, como en las ecuaciones de segundo grado. Por supuesto, a tiene que ser 0, porque si a fuese 0 ya no tendríamos una función cuadrática. Las características principales de las funciones cuadráticas son que su representación gráfica va a ser una parábola. Podemos tener una parábola hacia arriba o hacia abajo. El vértice siempre será el vértice de la parábola, o bien será el mínimo absoluto de la función o el máximo absoluto en caso de que la parábola vaya al revés. Todas las parábolas tienen un eje de simetría, pero esto no quiere decir que la función sea simétrica. Recordar que para que la función sea simétrica, este eje de simetría debe coincidir con el eje y. En este caso tendríamos una parábola simétrica, esta que hemos representado aquí, pero no tendría simetría par porque el eje de simetría no coincide con el eje vertical. Esto ya lo veremos, pero para que esto ocurra, la b tiene que ser 0. Bueno, lo podéis ver ya a simple vista. Recordar cómo veíamos la simetría de las funciones. Pues en la función lo que hacíamos hacer era f de menos x. Si hacemos f de menos x, en las x pondríamos el valor negativo. Aquí, como es x cuadrado, nos va a quedar lo mismo, pero esta, como es x, lo que va a hacer nos va a cambiar este signo. Por tanto, nunca podrá ser
nunca podremos obtener la misma función. En cambio, si la b no está, o sea, si la b vale 0 y este término no está, siempre que sustituyamos la x por menos x, nos va a quedar la misma función. Por tanto, va a ser simétrica par. Para saber si una parábola tiene las ramas hacia arriba o hacia abajo, nos tenemos que fijar en la a. Si la a es un valor positivo, las ramas van a quedar hacia arriba. Y si la a es negativo, las ramas van a quedar hacia abajo. El dominio de la función van a ser siempre todos los reales. Podemos calcular la función para cualquier valor de x, aunque la parábola veáis que suben las ramas hacia arriba, en sentido horizontal la función se extiende desde menos infinito hasta más infinito. Los puntos de corte con los ejes los hallaremos. Es posible que con el eje x tengamos 2 puntos de corte, pero también podemos tener uno o ninguno. Uno lo tendremos cuando el vértice coincida justo en el eje x, en ese caso solo tendríamos uno, o podría estar la parábola desplazada hacia arriba por encima del eje x, y en ese caso no tendríamos ningún punto de corte. Con el eje y siempre va a haber un punto de corte y va a coincidir siempre con la letra c. Es lógico, cuando la x vale 0, estos términos desaparecen y nos queda que la y vale c. O sea, en esta parábola la c tendría un valor de menos 3, que es el punto de corte con el eje y. Bueno, vamos a ver un caso particular en el que la parábola no tiene término en b. Fijaros que tenemos una expresión ax² más c. Nos falta b por x. ¿Qué pasa si no tenemos la b? Pues lo que os decía antes, la función es simétrica par. En ese caso la parábola está centrada en el eje y hay simetría par. Volvemos a decir lo mismo que antes, si a es mayor que 0 las ramas van hacia arriba y si a es menor que 0 las ramas van hacia abajo. Y c es el punto de corte. Aquí ya tenemos valores numéricos. La función morada igual a x² más 3, punto de corte en el 0, 3. La a sería 1, parábola hacia arriba. Y aquí x² menos 2, punto de corte en el 0, menos 2. Y también la a vale 1, por lo tanto las ramas van hacia arriba. Aquí tenemos dos ejemplos más, 2x² más 3, punto de corte en el 0, 3, la parábola azul. La parábola naranja, punto de corte en el 0, 2, y como el término a es menos 1, las ramas van hacia abajo. Aquí tendríamos un ejemplo de parábola que no va a tener puntos de corte con el eje x. Si resolvéis esta ecuación poniendo la y igual a 0, veréis que no tiene solución. Y esta de aquí sí tiene dos puntos de corte con el eje x. Otra característica de las parábolas es que cuanto mayor sea la a, el valor absoluto de la a, más cerrada es la parábola. Por ejemplo, si os fijáis, la azul, 1/5 por x², fijaos qué abertura tiene la parábola. En cambio la naranja, la a pasa de valer 1/5 a valer 1, las ramas están más cerradas, y la morada, 4x² más 3, pues ya vemos que está mucho más cerrada. Es lógico porque si le damos valores a la x, si además lo multiplicamos por un número, lo que hacemos es que la y crezca mucho más rápido. Entonces, para el mismo valor de x, las parábolas que tienen mayor a se cierran mucho más rápido. ¿Qué pasa si la b y la c valen 0? Si la b y la c valen 0, quiere decir que las parábolas van a pasar por el origen de coordenadas. Lógicamente, si sustituimos x igual a 0, la y nos da 0, quiere decir que pasan por el origen, por el 0, 0. Aquí tenéis 4 ejemplos de parábolas. Fijaros que es la a multiplicada por x² y no tenemos ni b ni c. Por supuesto, esta función sigue siendo simétrica par por el hecho de no tener la b. Y otra peculiaridad
es que puntos de corte con los ejes solo va a tener el punto 0, 0 que corta con los dos ejes. Aquí tenemos un ejercicio para hacer que consiste en relacionar cada parábola con su ecuación. Ya vais a ver que es muy sencillo. Si queréis, podéis poner pausa en el vídeo e intentar hacerlo vosotros. Bueno, una vez que ya lo habéis intentado, lo voy a corregir yo para que veáis cómo lo haría yo, aunque seguro que hay varias maneras para hacerlo. Voy a coger la primera función, la primera parábola, y me voy a fijar que la a es negativa. Como la a es negativa, tiene que ser una parábola con las ramas hacia abajo. Pues solo pueden ser la verde o la azul. Como el término c es menos 1, quiere decir que la parábola tiene que cortar al eje y en menos 1. Por tanto, esta primera parábola solo puede ser la curva azul. Si vamos a la segunda, x² más 3, la a es positiva, ramas hacia arriba y corta en el punto 3. Pues una parábola que corta en el punto 3 y con las ramas hacia arriba vemos que tenemos dos, la naranja y la rosa. Bueno, tenemos ahí esas dos candidatas. Vamos a fijarnos a ver si tenemos alguna otra parábola que cumpla las mismas condiciones. Si os fijáis, aquí tenemos otra que también la a vale 1 y la c vale 3. Es decir, estas son las dos parábolas, son la naranja y la rosa. ¿Cómo podemos saber cuál es cada una? Fijaros que esta no tiene término b, por lo tanto esta tiene que tener simetría par. Entonces podríamos deducir que esta segunda es la naranja y esta de aquí debajo sería la rosa. Al tener término b, pierde su simetría par. Nos quedan estas dos. La que tiene la a positiva será la que tiene las ramas hacia arriba que nos falta, que es la morada, además corta en el punto menos 2. Y por último, menos 2x² más 2x ha de ser una parábola con las ramas hacia abajo y al pasar por el punto 2 tiene que coincidir con esta parábola verde. Comprobamos las soluciones y pasamos a daros unas indicaciones de cómo representar las parábolas. Así como en las rectas lo que hacíamos era directamente dar una tabla de valores con varios puntos, 4 o 5 puntos, y luego consiste simplemente en unir los puntos. ¿Por qué 4 o 5 puntos? ¿Con 2 sería suficiente? Sí, pero si damos más puntos y nos hemos equivocado en alguno, veríamos que tenemos un punto fuera de la línea y sabríamos dónde nos hemos equivocado. Si damos 2 puntos y nos equivocamos en uno, es probable que no detectemos el error. Pero bueno, pasamos a las parábolas. ¿Qué hay que hacer para representar parábolas? Recuerdo rápidamente porque esto ya lo sabíais. En primer lugar, lo que hay que hacer es hallar el vértice de la parábola, ver dónde está posicionado el vértice y eso ya nos dará una idea de cómo va a ser nuestra parábola, porque también sabremos si la es positiva o negativa y sabremos si las ramas van hacia arriba o hacia abajo. ¿Cómo se hallaba el vértice? Os teníais que aprender esta fórmula. La coordenada x del vértice es menos b partido 2a. El valor que tengamos aquí cambiado de signo, partido 2a. La coordenada y lo que hacíamos era sustituir la x que obtenemos en nuestra función y eso nos daría la coordenada y de nuestro vértice. Una vez tenemos el vértice, hallamos los puntos de corte con los ejes, porque nos los van a pedir, y así tenemos ya 2 puntos más o 3 que nos ubican nuestra parábola, y luego lo completaremos con una tabla de valores para acabar de poder dibujar perfectamente nuestra parábola. Vemos un ejemplo. Tenemos esta parábola, 2x² más 5x menos 3. Hallamos el vértice, menos b partido 2a. Como la b vale más 5, menos b sería menos 5. 2a, la a vale 2, pues 2 por 2, 4. Nuestro vértice está en el punto menos 5 cuartos de coordenada x, o menos 1,25 para situarlo mejor en la gráfica. La coordenada y lo que hacemos es sustituir este menos 5 cuartos, lo sustituimos aquí. Menos 5 cuartos al cuadrado más 5 por menos 5 cuartos menos 3. Hacemos la operación y eso nos da menos 49 octavos
o el punto sería menos 6,125. Ya tenemos las coordenadas de nuestro vértice. Lo que haremos ya podríamos dibujar este punto en nuestra gráfica. Cuidado con los signos negativos. Segundo paso, hallaríamos los puntos de corte con los ejes. Corte con el eje X cuando la Y vale 0. O sea, nuestro eje X se corta cuando la Y vale 0. ¿Qué hacemos? En la Y ponemos un 0 y lo que tenemos es una ecuación de segundo grado que la tenemos que resolver. No la resuelvo, esto daría x1 menos 3 y x2 un medio. Esta parábola tiene dos puntos de corte con el eje X y serían los puntos menos 3, 0 y un medio 0, que podríamos ya representar. Corte con el eje Y es muy sencillo, es el más sencillo porque simplemente hay que hacer x igual a 0 y ya nos sale directamente el valor de c, recordar. Punto de corte con el eje Y, el 0 menos 3. Con estos tres puntos, bueno, faltaría hacer la tabla de valores, pero antes de hacer la tabla de valores ya representaríamos nuestros 4 puntos, el vértice, este sería el vértice, fijaros más o menos, menos 1,25 menos 6,125, los cortes con el eje X, punto menos 3, 0 y un medio 0, y el corte con el eje Y, el punto 0 menos 3. Parábola con la A positiva, las ramas hacia arriba, aquí ya podemos ver un poco la forma de la parábola, y lo que tenemos que hacer con la tabla de valores es buscar puntos, valores enteros que nos ayuden a dibujar mejor nuestra parábola. Por ejemplo, yo he cogido el x igual a menos 2. ¿Por qué? Porque por aquí, pues bueno, si tuviésemos un punto más, nos ayudaría mejor a dibujar la parábola. Si sustituyo la x por menos 2, cuidado con el x cuadrado porque esto pasa a ser positivo, nos da una y de menos 5. Menos 2 al cuadrado sería 4 por 2, 8. 8 menos 10 menos 2 menos 2 menos 3 menos 5. Si la x vale 1, bueno, sustituís y veréis que la y sale 4, tendríamos aquí este punto, y si la x vale menos 4, ya se nos va a 9, ya se nos sale fuera de la gráfica, ese ya no lo representamos. Representaríamos estos dos puntos y vemos que nos ayudan mucho más a dibujar nuestra parábola. La dibujaríamos, sobre todo recordar cuando dibujéis la parábola que aquí en el vértice no hay que hacer un pico, no hay que hacer un ángulo, sino que hay que darle curvatura a la parábola. En este caso bastante cerrada porque la A vale 2. Bueno, pues una vez vistas las parábolas, las funciones cuadráticas, pasamos a las funciones de proporcionalidad inversa. Recordarlas cuando relacionábamos dos variables y tenían proporcionalidad inversa, quería decir que cuando una crecía, la otra disminuía en la misma proporción. Pues es lo que tenemos representado aquí en esta función, igual a k por x. Cuanto mayor sea la x, hace que la y sea tanto menor. Es decir, si la x pasa a valer el doble, la y pasará a valer la mitad. Por supuesto, la k es un número cualquiera y tiene que ser diferente de 0. ¿Qué características tienen las funciones de proporcionalidad inversa? La primera, su representación. Estas dos curvas que obtenemos, vamos a decir que son una hipérbola. Es la forma que tiene esta curva. Siempre vamos a obtener dos ramas iguales, separadas. Aquí hay una discontinuidad. Tenemos una discontinuidad de salto infinito, en este caso en x igual a 0. Las dos curvas son iguales, tienen una simetría impar. Esta curva es igual que esta, pero de forma simétrica. El dominio siempre van a ser todos los reales menos el 0. En el único punto que no está definida la función es el 0. Aquí vamos a ver, os voy a explicar brevemente ya el concepto de asíntota. ¿Qué es una asíntota? Pues una asíntota es una recta a la que la función tiende a aproximarse. Por ejemplo, el eje Y
En este caso sería una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque si os fijáis la función tiende a acercarse a esa recta vertical, pero nunca llega a tocarla. Importante, la función nunca llega a tocar la asíntota. Se acerca mucho conforme esta función, en este caso, tiende a cero. Cuando estos valores tienden a cero, la función se acerca mucho a la recta, pero nunca llega a tocarla. También tendríamos una asíntota horizontal. Cuando la x tiende a infinito, la función tiende a cero, tiende a valer cero, pero nunca es cero. Imaginaros, si tenemos aquí, imaginaros que la k vale 1. Cuando la x la hago muy grande, imaginaros que la x vale 1.000.000, pues tengo 1 partido 1.000.000. Ese valor es muy pequeño, 10 elevado a menos 6, pero no vale 0. Es imposible que hagamos que esto valga 0. Por muy grande que pongamos la x, sí que es cierto que será más pequeño, pero nunca será 0. Lo mismo nos pasa con menos infinito. Si esto tiende a menos infinito, este valor va a ser muy pequeño, pero en este caso, va a ser muy pequeño, pero negativo. O sea, cuando la x tiende a menos infinito, cuando esto es muy, muy grande, un valor negativo, este cociente tiende a 0, pero negativo, con valores próximos a 0, pero negativos. Ya hemos dicho que el dominio es todos los reales menos el 0, y el recorrido van a ser todos los reales también menos el 0. El único valor que no puede adquirir esta función es el 0. Y en este caso, esta función tendría una asíntota horizontal y una asíntota vertical. Vamos a ver alguna característica de las hipérbolas. Bueno, si la k es mayor que 0, nuestras dos ramas van a ocupar el primero y el tercer cuadrante. Ejemplo, y igual a 6 partido x sería la función que tenéis dibujada, y la dibujaríamos en primer y tercer cuadrante. Si la k es menor que 0, fijaos que pasamos a dibujar en segundo y cuarto cuadrante, sigue siendo una función simétrica impar, pero ahora hemos cambiado de cuadrantes. Es lógico, aquí si la x tomaba valores positivos, la y también valores positivos. Vemos aquí el ejemplo. Pero en este ejemplo que tenemos aquí, si la x toma un valor positivo, el resultado de esto es negativo. Pues cogemos puntos del cuarto cuadrante. Si la x es negativa, por ejemplo, si la x vale menos 5, tendríamos menos 2 partido menos 5, se compensarían los signos y tendríamos que la y vale 2/5. Otra característica, el valor de la k afecta a la hora de dibujar la parábola. Cuanto mayor sea el valor de k, más se separa la función de los ejes de coordenadas, sobre todo en este tramo cercano al origen de coordenadas. Ya sabéis que cuando tiende hacia el infinito, esta función, las asíntotas se siguen conservando y esta función tiende también a pegarse al eje. Lo que pasa es que lo hace un poco más despacio que las que tienen valores de k más pequeños. Bueno, vamos a incorporar pequeñas variantes a nuestra función de proporcionalidad inversa, que al añadirle un término constante a la función ya deja de ser de proporcionalidad inversa y pasamos a llamarle función racional. Función racional porque tenemos la x en el denominador. Si os fijáis, la función verde es la que teníamos hasta ahora, la función de proporcionalidad inversa, en la que veíamos que los ejes eran nuestras asíntotas. ¿Qué pasa si le añadimos una constante sumada a este valor que hemos calculado? Por ejemplo, un 2. Pues ¿qué hacemos? Que todos los valores de y le sumamos 2 unidades. Por tanto, se desplazan 2 unidades hacia arriba. La asíntota que teníamos antes en y igual a 0, pasamos a tenerla ahora en y igual a 2. Al sumarle aquí 2 unidades, hemos desplazado la asíntota 2 unidades hacia arriba, porque todos los valores de la función se desplazan 2 unidades hacia arriba. Si cogéis cualquier punto de la función, veis que se desplaza 2 unidades hacia arriba.
Quizá en esta zona de aquí pueda parecer que no es así. Lo que pasa que si trazaseis bien la vertical veríais que sí que se cumple, ¿vale? Porque tenemos que coger desde este punto la vertical y se siguen manteniendo estas dos unidades de diferencia. Si en lugar de sumar un valor lo que hiciésemos fuese restarlo, o sea, que la b fuese negativa, lo que haríamos sería desplazar la función hacia abajo y nos llevaríamos también la asíntota hacia abajo. Al añadirle este término aquí sumando, fijaos que la función ha perdido ya su simetría impar, ya no es simétrica impar. Diríamos que no tiene simetría. Vamos a cambiar ahora otro parámetro de nuestra función. Lo que vamos a hacer a nuestra función de proporcionalidad inversa, en lugar de sumarle la b, ahora vamos a restarle un valor a la x. ¿Qué es lo que pasa si restamos un valor a la x? Lo que hacemos es, bueno, aquí lo tenéis con un ejemplo, es desplazar la función, en este caso hacia la derecha. La función verde sería la función de proporcionalidad inversa, 2 partido x, fijaros, función simétrica impar. ¿Qué hacemos? Si restamos 3 a la función, lo que hacemos es desplazar la asíntota horizontal hacia la derecha. ¿Vale? ¿En qué punto la función no está definida? La función no está definida cuando la x vale 3. Cuando la x vale 3, nosotros no sabemos calcular esta función porque tenemos un 0 en el denominador. X igual a 3 pasa a ser nuestra asíntota vertical. Estamos desplazando la función hacia la derecha. Cuando antes nuestro punto problemático era x igual a 0, era este eje vertical, al restarle 3 a la x, desplazamos hacia la derecha. Es la misma función, pero desplazada hacia la derecha. Lo mismo que antes, puede parecer, aquí podemos ver más o menos de forma clara que este punto se desplaza 3 unidades y aquí puede no parecerlo, pero si realmente trazamos la horizontal, vemos que sí que sigue habiendo 3 unidades en dirección horizontal, pese a que aquí la distancia es mucho menor, pero es una distancia en vertical, no en horizontal. Si en lugar de restar un número se lo sumásemos, lo que estaríamos haciendo es desplazar la función hacia la izquierda en a unidades, que sería lo que en este caso sumaríamos. Si la función está desplazada, pues las características son parecidas, perdemos la simetría, el dominio serían todos los reales menos el 3, recordar, dominio todos los puntos excepto los que anulan el denominador. En este caso sería x igual a 3. Y ya por último vemos qué es lo que ocurre cuando le estamos restando un valor a la x y le estamos sumando un valor a toda la función. Recordar que la b lo que hace es desplazar la función en b unidades, en este caso hacia arriba, y lo que le restamos a la x lo desplaza hacia la derecha. Es decir, si cogemos esta función como ejemplo, igual a 2 partido x menos 3 más 4, la función se desplaza 4 unidades hacia arriba, debido a este más 4, y 3 hacia la derecha por este menos 3. Puede ser un poco lioso porque aquí el más 4 es hacia arriba y aquí el menos 3 es hacia la derecha, y hay veces que no tenemos claro si tenemos que desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Mi consejo es que busquéis primero siempre cuál es la asíntota. ¿Dónde está nuestra asíntota? Puntos que anulan el denominador, x igual a 3. Asíntota en x igual a 3, por tanto la función se desplaza hacia la derecha. Quizá en vertical sea más sencillo. Si sumo un valor, lo que estoy haciendo es siempre añadirle un valor a la y. Pues en este caso está claro que es hacia arriba. A mí siempre me quedan más dudas con el x menos 3, x más 3, que nunca sé si es hacia la izquierda o hacia la derecha. Pues lo que hago es eso, buscar dónde está la asíntota y a partir de ahí ya tengo claro si la función se desplaza hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Cómo representamos las hipérbolas? Pues muy parecido a las parábolas, pues en este caso no tenemos vértice. Lo primero que tenemos que hacer es dibujar las asíntotas como líneas discontinuas. Recordad, las asíntotas no son líneas de la función, son unas líneas de ayuda, que es hacia dónde tiende la función. Las asíntotas, pues en una función hiperbólica van a ser la b, recordad que va a ser
nos va a marcar la asíntota horizontal, porque desplazamos la función hacia arriba, y la A nos marca la asíntota vertical, y hace que desplacemos la función hacia la derecha o hacia la izquierda según su valor positivo o negativo. Cuando ya tenemos las asíntotas, buscaremos puntos de corte con los ejes, porque los vamos a tener que dar y nos ayudarán también a representar la función. Y bueno, ya haremos una tabla de valores con los puntos que veamos que nos faltan para poder representar mejor la función. Lo vemos con un ejemplo. Y igual a 3 partido x más 4 menos 2. Asíntotas. Pues tenemos una asíntota vertical. Esto nos hace que horizontal. Esto nos hace que la función la bajemos 2 unidades. Pues vamos a tener una asíntota horizontal en y igual a menos 2. Como tenemos en el denominador x más 4, el punto que no pertenece al dominio es x igual a menos 4, por lo tanto vamos a tener una asíntota vertical en x igual a menos 4. Fijaos que si dibujamos las asíntotas ya tenemos mucho más fácil ver cómo va a ser nuestra curva. Como la k es positiva, la curva va a venir en este cuadrante de aquí y en este otro de aquí. ¿Vale? Vamos a tener simetría, pero respecto de las asíntotas, no respecto de los ejes de coordenadas, por tanto no va a tener simetría impar. Una vez tenemos dibujadas las asíntotas, buscamos el punto de corte con los ejes. Si la x vale 0, pues lo que tenemos que hacer es sustituir 3 cuartos menos 2, hallamos menos 5 cuartos. El punto 0 menos 5 cuartos es un punto de corte con los ejes. En este caso, como la x vale 0, vendría por aquí menos 5 cuartos, sería este punto de aquí. Si la y es 0, lo que tenemos que hacer ahora es despejar esta ecuación, pasamos el 2 sumando a este lado, tendríamos 2 igual a 3 partido x más 4, pasamos el x más 4 multiplicando, despejamos y tenemos que x es igual a menos 5 medios. Menos 5 medios es menos 2,5, menos 2,50. Bueno, vuelvo a dibujar las asíntotas. Y ahora representaría esos dos puntos, el 0 menos 5 cuartos y el menos 5 medios 0. Tenemos aquí dos puntos que ya nos dan un poco la idea de cómo va nuestra hipérbola. Podríamos añadir esto con más puntos, aunque bien es cierto que al tener las asíntotas de referencia nos ayuda mucho a dibujar mejor la curva. Sí que podríamos buscar puntos por este otro cuadrante para poder hacer la simetría. Por ejemplo, si la x vale menos 3, fijaros que la y vale 1, nos daría un punto, bueno, por aquí muy, muy cercano a este. Si la x vale menos 7, ya nos pasamos a esta zona de aquí, la y vale menos 3, todo esto despejando. Podéis buscar valores de la tabla que nos faciliten este cálculo. Es decir, si yo cojo aquí la x menos 7, voy a tener menos 7 más 4 menos 3, pues tengo 3 menos 3 dividido menos 3 menos 1, menos 1 menos 2 menos 3. O sea, busco puntos que me hagan que esto valga 1 o 3, o sus valores negativos, para que a la hora de calcular me dé valores enteros y sea más fácil marcarlos en la gráfica. Una vez tengo ya los puntos, pues bueno, es cuestión de unirlos, utilizar las asíntotas y representar nuestra función. Recordad que las asíntotas tenéis que intentar dibujar la función que nunca llegue a tocar la asíntota.